a Ciudadano Libre. Es para mí, Marta Yolanda Díaz Durán, un gran gusto recibirlos junto con mi amigo Jorge Jacobs. Hoy vamos a estar conversando con el presidente del CIEN, Hugo Maúl, acerca del salario mínimo. Pero antes de que entremos a analizar las consecuencias que tienen estas decisiones políticas, pienso que es importante que pongamos en un contexto histórico los salarios mínimos. Precisamente antes de que comenzáramos la grabación, conversábamos con Hugo al respecto, que tiene algunas ideas que puede ser que se genere un debate entre él y Jorge Jacobs. Eso es lo que yo voy a tratar de promover en este programa de Ciudadano Libre. Pero ponzoñosa. No, que respeto, Jorge, por lo menos buenas tardes. Buenas noches. Buenas noches. Mucho gusto de estar en sus hogares y vamos a compartir hoy acerca del salario mínimo en Guatemala. Y bueno, apreciable audiencia, vamos con nuestro invitado Hugo Maúl. Hugo, buenas noches. Muy buenas noches, gracias por la invitación. Un tema picante, muy poco entendido y de pésimas, nefastas consecuencias para el país. Bueno, en ese punto vamos a coincidir, Hugo, pero antes de que comenzáramos Ciudadano Libre, conversábamos acerca de la historia del salario mínimo. No tanto del salario que viene hasta la forma en la cual los romanos le pagaban a la gente con sal, por eso es salario, ¿no? Pero el salario, como lo conocemos hoy, esta es una idea que empieza a surgir a finales del siglo XIX y más aún en Guatemala. Entiendo que esas primeras sugerencias de salario mínimo se empiezan a proponer por parte del gobierno a finales del siglo XIX, pero es hasta en tiempos de Arbenz, en 1951, cuando entra en vigencia. Por pocos años el salario mínimo, porque en el 54 fue derogado. Tú tenías una idea particular en lo que respecta a cómo estaba contemplado en el Código de Trabajo originalmente y en la Constitución de 1945 el tema del salario mínimo, y quisiera que compartieras con nosotros y nuestra audiencia esta visión tuya del salario mínimo. Hay una cuestión importante y es que uno no puede separar salario de empleo. Y eso es uno de los preceptos que en la Constitución del 45 queda claramente establecido. Está bien de hablar un salario, no le llamemos mínimo, un salario que cubra las necesidades más perentorias básicas, ojo, básicas, porque hoy hablamos que el salario tiene que cubrir incluso hasta las necesidades espirituales. Esto es una cuestión, utilizando el lenguaje moderno, es una red mínima de seguridad social para evitar la pobreza, pero es de mínimos, no es de máximos. Pero la Constitución lo establecía. Hay que hablar de eso, pero junto hay que hablar de las condiciones de empleo, porque no podemos pretender tener condiciones que permitan a las empresas pagar el salario mínimo si las empresas no tienen cómo producir, no tienen cómo vender. Entonces, esa primera constitución, el Código de Trabajo, después, incluso la del año 65, la constitución que estuvo vigente hasta el 85, tenía una normativa mucho mejor, a mi juicio, que la que tiene hoy, porque básicamente lo que permitía era la libre negociación con una imposición de un salario, pero ese salario primero tenía que estar adecuado a las condiciones de empleo de las regiones. Nada de que un salario para todo el país. O sea, hay regiones donde no hay empleo, ¿cómo se va a pagar un salario? Y lo otro importantísimo, una regulación de mínimos. Y otra cosa que hoy se nos olvidó, que esto data de tiempos de Arzú. ¿De dónde salió que el salario hay que renegociarlo todos los años? Si en realidad lo que hay que buscar es un horizonte de planeación de la evolución del costo de la mano de obra para que las empresas puedan invertir. En muchos lugares el salario no se revisa año con año, es cada 2 años, cada 3 años, o cuando las condiciones así lo ameriten. Por ejemplo, que hay alta inflación, pero también no hay una alta demanda de empleo. Pero aquí dejamos actualmente una cuestión donde es todos los años, independientemente de la situación de empleo, independientemente de la situación económica del país, y lo más simpático, como no hay acuerdo
bendito diálogo social termina politizándose porque al presidente le toca tener que resolver la falta de acuerdo de los otros. Eso también es otra cuestión que nunca se pensó que el salario mínimo fuera la decisión de un político. Y por eso hemos tenido historias como la de Portillo, que aumentó el salario mínimo durante su periodo casi 90%. O sea que a Portillo le tenemos que dar las gracias, entre comillas, de que hoy Guatemala tenga uno de los salarios mínimos más altos de Latinoamérica. Bueno, no tanto, aquí le estamos cargando la mano a Alfonso. No, en el año 82 también el doctor Ayau lo decía claramente, hubo una corrección en tiempos de Lucas del salario mínimo, donde aumentó 100% de a plumazo. Coincidió también antes de la crisis de la década perdida de un auge en el precio del café. Es una acumulación de errores. Aquí lo que sí es que se nota un cambio, digamos, desde la Constitución del 85 para acá. Y sobre todo cuando han habido gobiernos populistas que pretenden hacer justicia social manipulando el salario sin juzgar las condiciones reales de empleo y de producción del país. Porque al final termina siendo un sueño que solo el 17% de los guatemaltecos acceden al sueño. Todos los demás están por fuera del salario mínimo. Y no porque los empresarios, comen niños y agiotistas no lo quieran pagar. Simplemente son empresas muy pequeñas que no tienen cómo pagarlo. Trabajo familiar. Entonces, creo yo que lo que pasó es que nos comimos ese discurso modernista internacional de la protección social, que a lo mejor está bien en Europa, pero con las condiciones que tenemos acá, yo me quedaría con la Constitución del año 45. Era mucho más sabia en el sentido de reconocer la condición del país en materia de productividad y generación de empleo. Interesante, porque esa Constitución es precisamente la de los tiempos de Juan José Arévalo, padre del actual presidente Bernardo Arévalo. Y él dice que tiene las memorias de su papá, el despacho presidencial, como su libro de cabecera. Pues sería bueno que lo leyera, aunque es interesante. Yo lo discutí en un club de lectura y a lo mejor algún día hacemos un ciudadano libre al respecto. Pero lo que señalaste, Hugo, que solo el 17% de los guatemaltecos se ven, voy a decir, entre comillas, beneficiados, porque pienso que en el largo plazo todos perdemos, pero solo el 17%, entre comillas, se podría beneficiar con un aumento del salario mínimo. ¿Por qué? Bueno, en primer lugar, porque el salario no puede ser una aspiración social si es que tiene que salir de la bolsa de alguien. Y de la bolsa, sobre todo de empresarios, que tienen que cubrir otros costos aparte del salario y también tienen que tener una ganancia. Y ojo, no estamos hablando de las grandes empresas, estamos hablando que la base empresarial de Guatemala es de micro y pequeñas empresas, la gran mayoría de ellas informales. Y las que no son informales, muy pequeñas y de baja productividad, bajas ganancias, como para poder pagar un salario. Y ahí el problema es que por ley se pone una aspiración que luego le toca a una empresa, independientemente de la circunstancia en que esté la empresa, tener que pagarlo. Y al final de cuentas, tanto el empresario como el empleado prefieren trabajar en la informalidad a tener que quebrar unos y pagar el salario, o quedarse sin trabajo el otro si lo obligaran a pagar el salario mínimo. Yo por eso creo que yo creo que nadie puede estar en contra de que haya un ingreso mínimo siempre y cuando hay una productividad asociada. Pero el problema de Guatemala es productividad. Y sin productividad, el empleo es un empleo que genera poco valor agregado y entonces las empresas no lo pueden pagar. No estamos hablando del muchacho que está detrás de esa cámara. Él es una persona tecnificada, con educación, es el 0.1% de la población. Él seguramente gana más que el salario mínimo, pero su productividad también se lo permite. Lamentablemente esto se ha ideologizado muchísimo y muchas personas creen en cantos de sirena, que como sube el salario entonces yo me voy a beneficiar. Lo más seguro es que si no tiene la productividad mínima, si la empresa donde está no es una empresa que tenga la capacidad de pagar,
o pierde el trabajo o simplemente se tendrá que pasar por debajo del agua a la informalidad. O sea, no podemos hablar de salario mínimo si no hablamos de la informalidad económica en el país, que una de sus manifestaciones es laboral. Y por eso, digamos que no es 17, 20% de toda la población ocupada está bajo la cobertura del salario mínimo. El resto de la población no lo está. Algunos de los críticos de la baja cobertura dicen que es por los empresarios que tienen un afán de ganancias muy grande. Las grandes empresas son las que más cumplen con el salario mínimo. Si uno analiza las encuestas, si uno mira la desagregación, las grandes empresas a las que generalmente se les tipifica como las malas de la película, es donde más se paga el salario mínimo, porque también son las más capacitadas, las que tienen más capacitación, las que tienen más tecnología, las que tienen mercados más grandes. Pero allá doña Joaquina, en mi pueblo donde yo vivo, que tiene una tortillería, ella le puede dar trabajo a unas patojas y les paga por el día 50 pesos. Y las patojas están agradecidas porque tienen trabajo y la señora agradecida. Si le pusieran a ella a pagar 150, se quedarían las patojas sin trabajo y se quedaría la señora sin su negocio. Entonces, políticamente yo entiendo por qué se hace, pero pensar que eso va a beneficiar a la población en lo más mínimo. Y hay que ver también los temas de, como mencionabas, de la productividad, porque resulta que comparativamente con Latinoamérica, Guatemala tiene, creo que es el quinto salario mínimo más alto de toda Latinoamérica. Pero si vamos al PIB per cápita, resulta que Guatemala está, creo que en el quinto puesto, pero de abajo para arriba, ¿vale? Entonces resulta que somos los que tenemos no tan buena productividad, o no hay suficiente generación de creación de riqueza en Guatemala, pero nos tienen puesto una vara bien alta y entonces, como decís, al final son pocas las empresas, solo las empresas grandes generalmente pueden estar en ese nivel y todos los demás pues a la informalidad. Ese es un punto interesantísimo porque la propia OIT, los expertos que abogan por el salario mínimo tienen una regla de dedo, es un poco más formal, que dice no ponga un salario mínimo que esté por encima de lo que gana el 40% más pobre del país. Es lo que vos estás diciendo. O sea, como mínimo ponga usted lo que gana el que está en el 40% más pobre. Ese es el piso, ¿sí? O sea, que se cubra ese salario. Pero aquí lo que hacemos es que en lugar de ponerlo en el 40 más pobre, lo ponemos en el 85 más rico. Entonces, eso los propios defensores dicen el salario mínimo tiene que guardar. Los que son técnicos, porque están ahí los grupos sindicalistas. Como sí, pero son los propios de la OIT. El salario mínimo tiene que guardar una relación con la distribución de ingresos del país. No, tiene que ser, por eso empecé diciendo, es como un mínimo para evitar esa pobreza de total abandono y total, digamos, falta de protección. Pero eso es buscando hacia abajo, no buscando hacia arriba. Pero aquí, como yo le dije una vez a un finado, no finado, todavía está vivo, a un diputado cuando estábamos en el Salón del Pueblo, que él estaba echando una perorata, yo le dije, aquí están, en el Salón del Pueblo hay un mural donde está toda la historia del laboral guatemalteca. Yo le dije, sí, desde el año 45, todo es mejorar, tratar de mejorar por ley las condiciones de los trabajadores. ¿Y qué fue lo que pasó? Que 35% de la población migró a los Estados Unidos. Entonces aquí lo que haría falta en ese mural es la migración, porque podemos hacer todas las leyes que podamos hacer, pero si la gente no consigue trabajo, cuando se podía migrar lo hacía. Y si no puede migrar, tiene que buscar cómo logra llevar el sustento a su casa. Y otra cuestión que es importantísimo. Aquí nos hemos comprado, y a mí por la izquierda, ¿verdad? La izquierda antiimperialista, nos hemos comprado el sueño americano de los años 50. Un hombre blanco mantiene a su casa. Si en realidad en los hogares hay más de un perceptor de salarios. En promedio es como 1.7, pero en una familia trabajan 2 y los 2 mantienen la casa. Entonces, esas son el tipo de cuestiones que no se habla del salario. Se tiene esa idea de que sí, el hombre tiene que mantener a su familia. En ningún lugar, al menos en la Real Guatemalteca no es así. En las familias trabajan varios y todos los que trabajan contribuyen al hogar. Entonces ahí es donde realmente cuando uno empieza a desgranar, se da uno cuenta que es un discurso político. Realmente en términos de beneficio, los que no han perdido el empleo y que tienen una productividad en el límite del salario, quizás son los que se benefician. Pero en realidad la mayor parte de la población, esto es como un sueño
sueño, una fumada, pues. Político y según tu descripción hasta misógino, ¿no? Pues yo no me creo, al menos yo no me creo esa. Es que, ¿cuál es el American Dream? Una persona, uno va a trabajar, así era, la mujer se queda en casa. Pero eso era en Estados Unidos en los 50. Así es, eso era hace 75 años, cuando en Guatemala estaba empezando el salario mínimo, un salario impuesto desde el gobierno a los que estaban produciendo y violentando. Yo en lo particular pienso que moralmente es terrible. No hablemos económicamente, es una inmoralidad que obliguen a una persona a trabajar por un salario que se termina convirtiendo en salario máximo, no salario mínimo, y que obliguen a alguien que está corriendo riesgos, está invirtiendo, a pagar algo que no puede. ¿Y qué es lo que en eso va a terminar? Si tú tenés una empresa, necesitas ampliar tu base laboral, necesitas contratar a más personas, pero vienen y te imponen un salario mínimo, pues bueno, nos vamos a distribuir el trabajo, pero ya no tenemos para poder contratar a esa otra persona que necesitamos que venga a apoyarnos para seguir creciendo. Entonces, por eso vivimos en países, porque no es solo cuestión de Guatemala, vivimos en países que a partir de buenas intenciones o supuestas buenas intenciones, se imponen medidas como esta que lo único que han logrado en 75 años, solo por redondear el número y tener una idea de lo que esto ha representado en 75 años, no se ha logrado que la mayoría de los guatemaltecos no tengan que soñar con irse a trabajar a cualquier otro lado para mejorar su calidad de vida. Y como bien lo mencionaste, alrededor del 80% sigue siendo parte de la economía informal. Y digo, sigue siendo parte de la economía informal, porque yo recuerdo que por lo menos desde principios de siglo, si no antes de, ya tú estabas trabajando en temas de la informalidad en Guatemala, Hugo, y parece que en lugar de mejorar, ha empeorado por los números que nos compartís. No, y una cuestión importantísima. Mi abuelo fue constituyente en el año 45. Yo sí revisé el diario de sesiones para encontrar la participación de mi abuelo, que fue en el contexto de la discusión del salario mínimo. Yo me pongo a pensar, mi abuelo en el año 45, ¿qué iba a saber de teléfonos celulares? ¿Qué iba a saber de inteligencia artificial? ¿Qué iba a saber de Internet? Entonces también hay que entender que nuestra regulación laboral, no solo el salario, el resto de la regulación laboral, data de un periodo histórico que está siendo superado por la tecnología. Entonces tenemos un salario mínimo alto y una regulación laboral para la economía bananera. Todo esto fue inspirado en la United Fruit Company para, en el calor de los tiempos, quitarle el poder que tenía y beneficiar a los trabajadores. Pero, bueno, ni para la finca bananera funciona. O sea, yo con todo respeto y amor a mi abuelo, que era muy inteligente y muy soñador, jamás se pudo haber imaginado en la realidad que vivimos hoy. Pero tenemos una regulación de esa época para un mundo moderno. ¿Cuál es la consecuencia? Tenemos una camisa de fuerza que no nos permite innovar, nos cuesta mucho la flexibilidad dentro de las empresas. Ahora, digamos, si a mí me dan a escoger, yo me declaro amigo del salario mínimo, pero si tengo que ser políticamente correcto, estoy de acuerdo, pero tiene que ser por lo bajo, no por lo alto, lo que mencionaba Jorge. Aquí en Guatemala, la última vez que lo medimos, el salario mínimo es como 2 veces el promedio de los ingresos de los guatemaltecos, cuando en otros lugares el salario mínimo es el 40% del ingreso promedio. Pero en fin, creemos que con leyes y con espejitos se beneficia a la población, cuando en realidad los frijoles en la mesa van a llegar si se producen más frijoles y si se pueden producir de manera que cada vez sean más baratos. Es tecnología, es eficiencia, es productividad. Lo interesante de esto es que al final de cuentas la gente hace lo que hace, y esta discusión pues se queda aquí entre nosotros y en el Congreso y en el Ejecutivo, pero a la gente le viene el norte de esa discusión porque tiene que salir a trabajar, si no, no come. Sí, pero el problema es que no podemos progresar porque no tenemos todo eso que tú dijiste, que lo podemos resumir en una palabra:
capital. No podemos atraer el capital que se necesita para transformar los recursos en riqueza. Pero vamos a ir a una breve pausa y regresamos con ustedes en unos minutos en Ciudadano Libre. Estamos de regreso en Ciudadano Libre y hoy estamos conversando con Hugo Maúl, presidente del CIEN, acerca del tema del salario mínimo. Algo que no comentamos en el segmento anterior, Hugo, es cómo y quiénes discuten esta imposición que va a ser para todos, porque al final son grupos de interés particular que son los que tienen el poder para hacer estas discusiones y al final realmente no tienen ningún poder. Solo van, pienso yo, por cumplir con una formalidad, porque al final, como ya lo mencionaste, es el presidente el que termina tomando la decisión de ese aumento. Y estos dos grupos, pues va a ser imposible que lleguen a un acuerdo, porque tenés los absurdos que piden los sindicalistas. Un aumento del 70%, 80%, 100%, 200%, porque como bien dijiste, ahora hay que incluir hasta en la canasta mínima ampliada la necesidad de pagarle al psicólogo por los problemas mentales que genera el tránsito en Guatemala. Entonces, pues bueno, hay que incluirlo también como parte de los reclamos que estamos poniendo. Y los empresarios que van, pienso yo, a nivel personal, así debería de ser, porque no nos están tomando en cuenta a todos, llegan a negociar según lo que ellos pueden pagar, pero lo que ellos puedan pagar no es lo que podemos pagar el resto. Por eso, como bien decís, la mayoría limitando su capacidad de progresar, crecer y enriquecerse y enriquecer a todos aquellos que les da trabajo, se limita, se obstaculiza. Entonces, no es realmente los grupos que están discutiendo estos temas, no son quienes nos representan a todos, ni los empresarios ni los trabajadores, aunque yo repito, para mí sigue siendo una inmoralidad que se le impongan tanto al trabajador como al empresario un salario que, repito, se termina convirtiendo para muchos en el salario máximo que les van a pagar. Sí, mira, yo creo que ese es un tema importantísimo porque no se puede desligar estas figuras importadas como el salario mínimo del contexto donde surgieron. Y surgieron en países que tenían altos niveles de sindicalización de los trabajadores. Pero en Guatemala hoy la tasa de sindicalización de los trabajadores en el sector privado es bajísima. Los únicos sindicatos y más poderosos son los sindicatos del Estado. Pero en el sector privado es poca la sindicalización y no me extraña si es poco el empleo formal. Entonces, tener razón, a la hora de sentarse a discutir, se habla en nombre del pueblo, pero en realidad los que se representan están ahí representados porque la ley los nomina, pero no porque hay una legitimidad democrática. Y eso es un contexto que así funciona mundialmente. La OIT habla del diálogo social y el diálogo social está bien. Yo creo que hay que acercar posturas, pero esto es una materia técnica al final de cuentas. Y en una materia técnica no puede privar simplemente los deseos que cada quien tiene. Y la salida en este juego, porque esto es como estar jugando naipes, mínimamente yo me garantizo no perder si pido un montón en el caso de los sindicalistas, yo me garantizo no perder si pongo cero en el caso de los empresarios. Pero no hay un mecanismo para tender a un punto medio. Por eso es que se ha abogado mucho que sea por medio de fórmulas. Fórmulas que tengan parámetros técnicos. Por ejemplo, con una inflación de 1.70%, 1.50% al tercer trimestre. O sea, no hay una presión inflacionaria,
¿Por qué el salario tendría que aumentar 10% si la inflación es 1%? Porque vamos a corregir injusticias históricas. Bueno, entonces que me digan cuándo vamos a empezar a corregirlas, porque habría que aumentarlo 200%. Mira, al final de cuentas, lo que es cierto es que quienes toman la decisión del salario mínimo, sea el presidente cuando tiene que firmar ese decreto, sean los ministros que son los que le ponen al presidente el decreto en las manos, ¿verdad? Porque esto también hay que decirlo, sean los que están en la Comisión Nacional del Salario Mínimo o en las comisiones paritarias, ninguno de ellos va a perder su empleo por causa de la decisión que tomó. Ninguno de ellos. Yo una vez conocí a una señora que llegó a una paritaria que trabajaba en la maquila y yo le estaba explicando que la maquila en ese entonces, como hoy, estaba pasando un tiempo muy malo. Hoy por el arancel de 10% de Trump, que no se lo pusieron a México, está sufriendo bastante. Yo le decía, mire, el problema es que si se sube el salario, lo más seguro es que van a despedir a la gente. Y la doña lo que me dijo es, sí, es que usted tiene razón. Yo vine aquí pero no sabía lo que voy, no nos conviene. Yo prefiero mi trabajito a que me suban 10%. Es que la gente también es sabia, pero todo se politiza y la verdad es que no solo es el salario, toda la regulación laboral es una regulación laboral muy costosa. Ahora, si no, ok, pues, digamos yo ya no sufro por el salario mínimo, pero si queremos tener este salario mínimo de aquí, entonces necesitamos una productividad de ese tamaño. Y esto es lo que deberíamos estar luchando, por esta productividad, para que las empresas se maten por contratar trabajadores. Pero esto nunca lo hacemos, sino lo que hacemos es, como dice Jorge, vamos subiendo la barra, lo cual nos demandaría ser mucho más productivos, pero el otro trabajo no lo hacemos. Yo, en estas circunstancias de hoy, dado los problemas que Guatemala tiene con ese arancel que Trump le puso, el sector exportador particularmente está golpeado, y con una inflación tan baja, yo no veo razón para hablar de 10, 15%. Hay un poco crecimiento económico. La fórmula lo que hace es que pondera crecimiento económico, inflación, expectativas, pero no estamos ni en ambiente inflacionario, ni estamos en una situación que esté cayendo maná del cielo. Y si algún sector está cayendo maná del cielo, pues, bueno. Que compartan. Pero eso es una discusión ya, por ejemplo, el problema que hay con los pilotos de transporte pesado. ¿Qué pasó? ¿Les pagaban más en Estados Unidos? Se fueron. Entonces, ¿sabes que no hay pilotos? No, lo que no hay es, no les quieren pagar más, empiezan a pagar más y no estaríamos aquí nosotros en la tele, estaríamos manejando nuestro tráiler rumbo por todo Barrios, pero no llegan al precio. Es que ese es el mecanismo de mercado. No es que falte, es el salario es quien lo corrige. Pero ahí volvemos a un problema estructural. Necesitamos trabajadores capacitados, trabajadores con buenos niveles de educación para que puedan optar a trabajos que compensen lo que se les está pagando. Bueno, pero ante todo lo que necesitamos es atraer capitales. ¿Y cómo vamos a atraer capitales cuando, ya lo hemos comentado, Guatemala tiene uno de los salarios mínimos más altos de Latinoamérica, con uno de los PIBs, que por cierto ahora va a cambiar la medición del Producto Interno Bruto, ahora va a ser regionalizado, que tal vez en otra ocasión podemos hablar del tema del PIB, pero como bien lo mencionó Jorge, con uno de los PIBs más bajos de Latinoamérica y como bien también lo dijiste tú, Hugo, con México, que independiente de todos los problemas que les está generando los cambios institucionales y constitucionales que se están dando en nuestro vecino del norte, ellos están exentos no solo de ese pago, de ese arancel, sino que el salario mínimo en México es menor que el de Guatemala. Y eso que lo acaban casi de duplicar y aún así todavía está más bajo que el de Guatemala. O en el caso de Honduras, te comentaba antes de que comenzáramos el programa de estos empleados de una maquila que nosotros tuvimos la oportunidad de entrevistar porque estaban haciendo una protesta en la zona 10, que los entrevistamos a principios de este año, que fueron como 800 empleados de una maquila que fueron despedidos y salieron a tomar lamentablemente medidas de hechos. Y en la zona 10, porque por ahí estaban las oficinas de la maquila. Y muy interesante, como tú decís, los comentarios que hacían los empleados que se habían quedado sin trabajo. Ellos lo que estaban eran reclamando que todavía les debían prestaciones. Pero, ¿qué fue lo que hicieron los propietarios de esa maquila? Que eran de origen coreano. Vino el presidente Arévalo, subió el salario mínimo y ellos cerraron la empresa y se fueron a Honduras. Sí, es que aquí hay una historia que generalmente no se dice, que es irónica.
Si hablamos de las grandes inversiones que en los medios se ha hablado que van a venir a Guatemala recientemente, de estas grandes inversiones en tecnología para centros de datos, grandes inversiones en infraestructura, todo eso son inversiones que Guatemala necesita, pero que generan poco empleo. Entonces, nosotros necesitamos inversiones, como bien decís, pero que necesiten en su proceso productivo contratar mucha mano de obra. Pero al ser tan caro, entonces estamos atrayendo inversiones que lo que hacen es que sustituyen al trabajador por la máquina, lo cual tampoco nos ayuda. Qué bueno que hay un centro de datos. Sí, excelente. Pero trabajan 5 ingenieros ahí. Y ganan y que ganan un montón, pero lo que tú estás poniendo, el caso de la maquila, se requiere un salario acorde al sector. Una ventaja que tiene la maquila, que necesita muchísima mano de obra y puede generar muchísimo empleo. Pero eso es lo que no se entiende, y yo que considero que la gente que se deja engañar también, porque al final, si hiciéramos una encuesta, yo estoy seguro que ganarían los que no se ven beneficiados por el salario mínimo. Vamos a una pausa y regresamos con ustedes en unos minutos. Quédense con nosotros. Estamos de regreso en Ciudadano Libre, ya en el último segmento. El tiempo vuela. Y hay un tema que considero importantísimo, Jorge y Hugo, que no hemos abordado. Hemos estado hablando del tema del salario, pero no hemos hablado de lo que realmente las personas queremos, que es mejorar nuestros ingresos reales. Porque subir el salario mínimo tampoco significa que vas a poder adquirir más bienes y servicios para vivir la mejor vida posible o la vida que tú querrás vivir. Hay una diferencia fundamental entre aumentar tus ingresos reales versus que obligatoriamente aumenten el salario mínimo. Y pienso que eso que debemos de hablarlo para que quienes nos están acompañando pues se unan también a esta discusión, para que tal vez logramos que en esta ocasión no hayan más despidos o se creen más empleos en la informalidad a raíz de un próximo aumento de salario mínimo en Guatemala. Sí, en efecto, yo creo que Argentina es un ejemplo. Bueno, no Argentina y Milei, Argentina previo a Milei. Milei está corrigiendo los desmanes del kirchnerismo, pero ahí el salario subía conforme subía la inflación y la gente cada vez era más pobre. Al punto que eligen a un Milei con una propuesta ortodoxa, radical, de contener el gasto público y echarse encima el sacrificio con tal de buscar una salida. La única manera que uno puede comer más es que el palo de manzanas de más manzanas, que la milpa de más mazorcas, que la mate frijol de más frijoles. O sea, al final no comemos dinero. O sea, lo que necesitamos es que lo que hacemos, que nuestro esfuerzo laboral, en el caso de los trabajadores, sea más productivo, que haya más producto por el mismo nivel de esfuerzo. Ahora, ¿eso cómo se hace? Necesariamente es tecnología, necesariamente es capital, necesariamente es capacitación, educación e infraestructura productiva que se necesita. Si no hablamos de eso, pues estamos hablando de billetes, y los billetes son importantes, pero los billetes no necesariamente significa que voy a poder comprar más y los precios suben más rápido que los billetes. Afortunadamente en Guatemala hoy estamos en un periodo muy poco inflacionario, pero también estas decisiones de salario mínimo corren el riesgo que al aumentar el salario mínimo también haya un aumento de costos en los sectores que salen golpeados, que se lo trasladan al consumidor. Y aquí hay que decir, o parte se lo trasladan al consumidor. El sector exportador no puede trasladar absolutamente nada a nadie, porque o vende al precio que le compran en el mundo o no vende nada. Algunos sectores nacionales sí pueden trasladarle a los productos, pero también la gente, productos más caros, compra menos. O sea que aquí no hay una salida sencilla, pero quizás tenés toda la razón cuando decís que centrar esto en el salario es una mala decisión narrativa, porque debiéramos hablar realmente en cuáles son las posibilidades que cada quien tiene de producir más y que esa mayor producción se transforme en más satisfactores en su mesa. Y ahí lo que hablaste es precisamente del secreto, de realmente cómo se pueden mejorar los ingresos de las personas.
solo es a través de la inversión de capital, porque es lo que nos hace más productivos. O sea, es lo que decían de que van a arreglar la carretera con cucharas porque así dan más trabajo, pero eso no es productivo, ¿verdad? No es lo mismo que si tenés una máquina que va a poder hacer en una hora lo que 100 gentes podrían hacer en 10 días, ¿verdad? Entonces, al final, lo único que puede hacernos más productivo es precisamente la inversión, y lo que necesitamos es atraer más inversión, porque esa inversión es la que se necesita para crear empleos productivos en donde yo pueda ir a trabajar. Entonces voy a encontrar un trabajo y voy a poder cubrir mis necesidades con lo que estoy produciendo. Pero si no viene esa inversión de capital, no se van a crear los empleos y la gente o sigue en la informalidad o va a tener que ver si ahora ya tal vez ya no puede ir a Estados Unidos, entonces va a migrar a México, donde hay todavía un poco más de productividad que aquí. O una cosa que también sucede, como no consigo el empleo en el sector privado, voy al sector público a buscar un empleo, donde la cuestión de la productividad se complica mucho más por los problemas que tiene el propio sector público de medición de la contribución de sus trabajadores. Tampoco el empleo público es la solución, porque estamos en este mundo tan loco que no va a ser salario, va a ser programa de empleo público o un programa de regalarle dinero a las personas. Aquí es volver a lo básico, hay que enseñarle a las personas a pescar, no darles el pescado, ni mucho menos subirse el uno a cuestas y llevar a la otra persona. Esto es lógica básica, pero en este mundo moderno, con las redes sociales, las estupideces reinan, ¿verdad? Bueno, voy a parafrasear el comentario, vamos a ver, enseñanza popular de hay que enseñar a pescar y no darles el pescado. Pienso que lo que debemos hacer es no obstaculizar que la gente vaya a pescar. Para empezar con él. O sea, no hay que obstaculizar el progreso, no hay que obstaculizar el desarrollo. Y con medidas como estas, eso es lo que logran. Y digo logran porque sobra la evidencia, no solo en Guatemala, sino en otros países. Y pues bueno, para ir ya cerrando este programa, Hugo, ¿qué le recomendarías tú a los ciudadanos libres que nos están acompañando hoy en TV Azteca Guate? Bueno, los que no ganan el salario mínimo, ni sueñen con que el aumento los va a beneficiar. Quienes son empresarios, ojalá no les pegue tan duro y puedan ustedes mantener a su grupo de colaboradores y hacer efectivo el aumento. Y si no, pues tendrá que salir de la empresa quien sea el menos productivo, quien sea el más haragán, quien sea el más innecesario. Y a los que toman decisiones, yo creo que es momento de ser prudentes. El país está en una situación de una bonanza intermedia, pero con una gran amenaza, que es lo que puede pasar en el contexto internacional. Y hay sectores que están particularmente golpeados. El sector exportador es uno de ellos y los que compiten con México mucho más. Tal vez otros no, porque también algunos precios han subido muchísimo. Pero en términos generales, por ejemplo, el caso de la maquila que tú decías, está siendo golpeado fuertísimamente. Antes teníamos 250,000 empleos, hoy tenemos 60,000. Si queremos cero, pues adelante. Pero la cosa es en qué vamos a emplear a la gente que pierde su empleo en una maquila, por poner un ejemplo. Al agro no se van a ir. Comercio informal. Es que lo que tenemos hoy, eso que vemos nosotros en las calles todos los días, es producto de una historia de esto, con una historia de obstaculizar el progreso, obstaculizar la inversión, falta de reglas claras del juego, incertidumbre jurídica. No es extraño el país que tenemos. Y ahora a esto hay que sumar todos los guatemaltecos que están siendo capturados en Estados Unidos, que llegaron ilegalmente a trabajar. Porque es cierto que se fueron delincuentes y criminales, pues eso es indiscutible, lo hay en todos lados, pero esas son la minoría. El 99% de nuestros compatriotas se fue a trabajar, a formar parte del círculo virtuoso de creación de riqueza en Estados Unidos. Empleos que hoy están haciendo falta en Estados Unidos y que los estadounidenses no quieren esos empleos. Pero pues se complica la situación con todos los guatemaltecos trabajadores que vienen de regreso a Guatemala. Pero bueno,
se nos terminó ya el programa. Hugo, te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado y esperamos tenerte próximamente como invitado en Ciudadano Libre. A la orden, un gusto, gracias. Y a ustedes, por supuesto, qué gusto que nos hayan acompañado. Ya saben que los esperamos todos los jueves a partir de las 10:45 en TV Azteca Guate. Muy buenas noches.